Buenos días, Dios bendiga. Vamos a ir en el libro de Salmos, capítulo 140 ya. El pasaje se llama Súplica de protección contra los perseguidores. Bueno, el fondo de pantalla no tiene nada que ver con la prédica, lo elegí al azar. Verso 1: Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Entonces, una de las cosas que un creyente pide es protección. ¿Protección contra quién? Contra el- las cosas malas de la gente mala. Por ejemplo, que te quieren hacer daño. Puede ser físicamente, porque lo hay. Pueden ser, lo más común son los asaltos y robos. Y sobre todo yo creo que lo más común también sería eh, las injusticias. De guárdame de un violento, verso 2: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Entonces, de hecho me encanta la Biblia porque nos dice claramente cómo es el mundo. Dice que hay gente mala, gente que nunca para de hacer el mal, que sigue pensando cómo hacer cada vez más mal. Cada día orden contiendas. Es decir, que hay gente no que se dedica, sino que tienen por costumbre pelear todos los días. Usaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, la gente usa todo, prácticamente todo, no solo la violencia física, sino también la violencia verbal, para dañar. De hecho, la violencia verbal es bastante más efectiva que, que la física. Bueno, a eso lo considero yo. ¿Por qué? Porque la violencia verbal te lastima tu ánimo, te lastima tu mente, te lastima, este, pues sí, tu ánimo, que es lo más importante. Una de las cosas más valiosas del ser humano es el ánimo. Y si te lastima el ánimo, pues te quitan las ganas de hacer el día, de hacer tu trabajo, te quitan el ánimo, las ganas. Si te lastiman la mente, te quitan mucho. Dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Selah. Verso 4: guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres incuriosos que han pasado a trastornar mis pasos. Entonces aquí, como le dije, en aquella época, y incluso en la nuestra, hay gente que se va a los caminos, a las carreteras a asaltar, a robar. Incluso en nuestra época sigue habiéndolo. Yo he visto en las noticias cómo se suben a los micros, a las micro, y asaltan. Incluso he visto cómo se paran a los motociclistas y les quitan su moto, paran a este, asaltan a las personas que andan en automóvil, incluso a los traileros los asaltan. Entonces, hay gente que se la pasa haciendo el mal en público, en las calles. Lo fue en aquella época y lo sigue siendo. Me han escondido lazo y cuerdas de los soberbios. Han tendido red junto a la hacienda. Me han puesto lazo celar. Verso 6: he dicho, Jehová, Dios mío eres tú, escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Entonces, como creyentes, pues debemos confiar en que Dios nos ayudará. Dice la Biblia que no hay que vengarnos por mano propia. Es decir, que nosotros no debemos de vengarnos bajo ninguna circunstancia, porque eso está mal. Dice eso la Biblia, que no debemos vengarnos. Lo mejor que podemos hacer es simplemente buscar salir de esa situación. Por ejemplo, si de repente te paran en el camino y te asaltan, lo mejor que podemos hacer es correr, 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 correr. Porque quedarse ahí puede ser contraproducente. Verso 6: he dicho, Jehová, Dios mío, eres tú, escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza el día de batalla. Verso 8: no concedas, oh Jehová, limpie sus deseos. No saques delante su pensamiento para que no se ensoberbezca. De hecho, hay un momento en el que el impío es enaltecido. O sea, cuando la gente común normal, o sea, la gente del pueblo se porta mal, Dios se levanta impíos para que los gobierne. Gente impía, por ejemplo, Jezabel.
Si recuerdan en época de Jezabel y del rey Acab, la gente era idólatra a más no poder. Olvidaron a Dios, no solo olvidaron a Dios, sino que buscaron otros dioses. Y entonces Dios levantó a Acab y a Jezabel para que afligieran al pueblo. Incluso, o sea, recordemos que Jezabel mandó a destruir a todos los profetas. Verso 9: en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Entonces también, o sea, tu puro pecado te castiga. Al final la cosa se te revierte, las cosas malas que uno hace se le revierten. Y por eso es que uno debe de buscar mucho a Dios para poder entender cómo vivir. Uno como ser humano no es posible entender, no es posible que se vaya a entender cómo vivir, que aprenda a vivir más bien por su propia cuenta. Eso es imposible y se lo dice la Biblia. Tiene que venir alguien de fuera para poder enseñarnos. Y eso bien dice en Proverbios. Y entonces, o sea, por mucho que estudie el hombre la ciencia, no se va a poder completar jamás. La ciencia no tiene que ver con los mandamientos. Los mandamientos de la ciencia son demasiado diferentes. Los mandamientos sirven para la vida, para ganarse la salvación, pero la ciencia sirve para acumular riqueza, prosperar, pero solamente eso. Pero si Dios caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Entonces la gente mala es castigada. De hecho, ahí sí creo que en el Nuevo Testamento dice que si el justo es bendecido en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Verso: si el hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Entonces, como les dije, hay gente mala, gente que se la pasa acusando, gente que hace el mal por diversión, por placer. Hay gente que hace eso, o sea, incluso en la época de Cristo, recuerden cuando buscaron a dos hombres impíos para acusar a Cristo. Gente, y pasaron dos que eran impíos que dijeron mentira en contra de Cristo, que dijeron yo vi a Cristo haciendo esto y el otro, y era mentira. Hay gente que existe, no tan solo en el tiempo que existe, gente que se la pasa acusando a otros porque sí, porque les causa placer. Y eso son injusticias que como ser humano uno busca solucionar, y eso lo encontramos en Dios, que nos libre de ese tipo de gente. Pero dice: el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Verso 12: yo sé que Jehová tomará a su cargo de la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos verán en tu presencia. Básicamente el Salmo se enfoca en una sola cosa o causa, una sola causa más bien: las injusticias. ¿Qué es injusto? Que te asalten, que te señalen con cosas que no hiciste. La injusticia, pues hay gente que se la pasa echándote tu trabajo abajo, que se la pasa tirando todo tu trabajo. Esas son las injusticias. Y eso es un tipo de persecución. Pero si dice súplica de protección contra los perseguidores, la gente que te quiere destruir, que te persigue para destruirte el trabajo, la casa, la familia, lo que sea. Entonces empieza, y de hecho básicamente se enfoca en todo eso. El Salmo dice que la gente lastima con las palabras, no tan solo físicamente, también verbalmente. Y que se la pasa pensando cómo hacer cada vez más mal. Y básicamente el Salmo, y al final dice el Salmo que la gente mala caerá en su propia maldad, en su propio hoyo. Otro verso dice que el malo caerá en el hoyo que él mismo hizo. Eso me recuerda a al enemigo de Mardoqueo, no recuerdo su nombre. A ver si me acuerdo el nombre del enemigo de Mardoqueo. Eh, a ver.
Vamos a ver, Amán, Amán se llamaba, el enemigo de Amán. Recordemos que Amán hizo una horca para Mardoqueo y terminó siendo ahorcado en esa horca. Entonces la gente mala al final termina en su propio hoyo. Al final, dice que el Salmo, que al justo le irá bien, que la gente que se dedica a trabajar, a hacer lo suyo y lo personal le va a ir bien. Bueno, básicamente pues eso es todo el Salmo 140. Será todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.